Gloria al Señor Jesús. Agradecido con Dios primeramente por esta maravillosa oportunidad que me da de poder estar aquí para compartir unos minutos la gloriosa y poderosa palabra del Señor Jesucristo. Saludo de una manera muy especial a nuestro hermano pastor que nos administra en este hermoso sector de Chilibra, acá en este país de Panamá, nuestro hermano Daniel Luna, su esposa, nuestra hermana Jenny y sus hijos. Así también extiendo mi saludo a toda la amada iglesia, a toda la congregación de este lugar. Gloria al Señor. También quiero hacer extensivo este saludo a toda la amada iglesia del Señor en la República de Colombia, también en la República Bolivariana de Venezuela. Dios les bendiga a todos ustedes y vamos a meditar un momento en la palabra del Señor en esta hora. Gloria al Señor Jesús. Y quiero, hermanos, tomar lectura, y estimados amigos que también están allí quizás compartiendo este video, esta enseñanza, gloria al Señor. También ustedes son bienvenidos a compartir la poderosa palabra del Señor. Y quiero leer un versículo en la Sagrada Escritura, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 4, el versículo 13. Un versículo muy conocido por los lectores de la palabra del Señor, que a la letra dice: en el nombre del Señor Jesús y a favor de todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, estimados, quiero colocarle el tema a esta corta enseñanza en forma de interrogante. ¿Quién es el que todo lo puede en Cristo? Reitero, ¿quién es el que todo lo puede en Cristo? Ya que el versículo, reitero, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Como bien sabemos, es un versículo muy conocido por los lectores de la palabra del Señor. Al mismo tiempo es interpretado de diferentes formas, de diferentes maneras, porque sencillamente se lo aprendieron de memoria y tiene un contenido muy maravilloso que expresa un poder, una autoridad, una capacidad en extremo. Entonces, algunos lo interpretan de cualquier forma. Por ejemplo, el deportista pudiera decir e interpretarlo: voy a ganar el partido de fútbol porque todo lo puedo en Cristo. El que está demasiado gordito pudiera decir: voy a adelgazar porque todo lo puedo en Cristo. O viceversa, el que no quiere estar muy flaco pudiera decir: voy a aumentar el peso porque todo lo puedo en Cristo, y pare de contar. Entonces, no es el hecho de cómo vamos a interpretar el versículo, o dónde debemos de interpretar el versículo, o quién debe interpretar el versículo. Gloria al Señor. Así que, estimados hermanos, para yo poder llegar a la conclusión en estos pocos minutos de quién es el que todo lo puede en Cristo, debo empezar a decirles acerca de la creación del hombre, del origen del hombre. El hombre, como bien la Escritura nos dice, nos narra, que fue creado por Dios, una creación maravillosa que el Señor hizo. E encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7, donde dice que Dios del polvo de la tierra tomó e hizo al hombre. Y ahí tiene una coma, hay un pare. Hasta esa mitad del versículo 7 del capítulo 2 de Génesis lo comparamos con el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis también, donde dice que Dios dijo: hagamos el hombre, y lo hizo a su imagen. Entonces, algunos predicadores por ahí andan diciendo que Dios hizo del polvo de la tierra a un muñeco de barro hasta que le sopló aliento de vida en su nariz. Pero eso es totalmente contrario a lo que la Biblia dice, porque si hubiese allí hecho Dios un muñeco de barro, fíjese que dice que Dios lo hizo a su imagen, y si estaba hecho a la imagen de Dios, no podía ser un muñeco de barro. Por lo tanto, Dios no lo es tampoco. Dios es un ser divino, un ser supremo. Gloria al Señor. Entonces, cuando dice la Biblia que hizo al hombre, del polvo de la tierra, claramente lo dice: hizo al hombre.
no hizo a un muñeco. O sea, era un ser viviente. Era un ser viviente. Ya razonaba. Estaba vivo, solo que le faltaba algo. Y ese algo fue lo que a partir de la mitad del versículo 7 del capítulo 2 dice que Dios le sopló aliento de vida en la nariz del hombre, es decir, del Espíritu de Dios puso en el hombre, pero ya era un ser viviente, ya era un hombre, no era un muñeco. Entonces, ¿por qué Dios le puso de su espíritu al hombre? Para que fuese a su imagen. El hombre en el huerto del Edén era inmune a las enfermedades, era inmune a los momentos difíciles. La mujer iba a dar a luz sin dolor. Todas estas cosas maravillosas porque ya había del Espíritu de Dios en el hombre. Sucede que el hombre, como bien conocemos la historia, desobedece, aleluya, desobedece al mandamiento del Señor. Y sencillamente por haber desobedecido fue expulsado del huerto del Edén, en donde podemos notar que perdió lo que había recibido. No murió literalmente, no murió físicamente, murió espiritualmente. Fue expulsado del huerto del Edén, se le fue el espíritu que había sido puesto en él de parte de Dios. Salió bajo maldición, a ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente, la mujer a tener dolor al dar a luz, la tierra iba a producir ya espinos y cardos. Amén. Entonces, quiere decir que el hombre salió allí vacío. El hombre salió, aleluya, triste, a merced de quien le había engañado, que fue Satanás, quien se incorporó, se incubó, era una serpiente para engañarles. Y ellos se dejaron engañar, porque Dios hizo al hombre con libre decisión. ¿Y por qué fueron expulsados? Porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Allí en el huerto estaba la presencia misma de Dios. Por lo tanto, como Él no cohabita con el pecado, tuvieron que ser expulsados y vacíos. Alabanzas al Señor. Así que el hombre se ha venido multiplicando bajo esta condición. Y han venido pasando en muchas dispensaciones. Alabanzas al nombre del Señor. Y el hombre ha seguido bajo esa circunstancia, bajo el rigor del peso del gobernante de este siglo, que es Satanás, impulsando al ser humano a cometer errores, a cometer toda barbarie, toda clase de pecado. Pero yo quiero decirles, estimados que están allí escuchando, el Señor ha trazado todas las cosas tan maravillosamente en favor de la humanidad. Y el mundo entero se encuentra en la recta final. Escuchen bien, el mundo entero se encuentra en la recta final, de manera que esta recta final se llama el tiempo de la gracia. En donde dice la Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que el mismo Dios del cielo, indiscutiblemente, eso no tiene discusión alguna, Él mismo se manifestó en carne, aleluya, gloria al Señor, en favor de la humanidad, en rescate de la humanidad, de esa creación que había perdido esa esencia por desobediencia. Él quiso otra vez en los últimos tiempos volver a darle su espíritu al ser humano para que pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al Señor. Así que Él mismo se dio en rescate por nosotros. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17 versículo 30. Dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oiga, nótese bien, estimado oyente, que en el huerto del Edén le dijo: no tomarás del árbol de la vida de la ciencia del bien y del mal. Pero él desobedeció, perdió, valga la redundancia, el Espíritu de Dios que había recibido por la desobediencia. Pero ahora Dios en este tiempo está ofreciéndole nuevamente de su Espíritu a la humanidad, pero le pone otra condición, y es que se arrepienta. Amén, porque Él está pasando por alto los tiempos de esta ignorancia.
y nos manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque he aquí de allí viene nuevamente la comunión del hombre con Dios. Por lo tanto, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero decirles que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en una persona que se haya arrepentido, en una persona que se haya convertido, en una persona que se haya apartado del mal, del pecado. Gloria al nombre del Señor. Entonces encontramos nuevamente en esta fase al Señor buscando, aleluya, llenar nuevamente de su espíritu al ser humano. Alabanzas al nombre del Señor. Por lo tanto, cuando el día de Pentecostés el Señor había prometido de su espíritu nuevamente a la humanidad, así que 120 que se habían apartado del mal, que se habían apartado del pecado, que habían obedecido, que se habían convertido, que habían creído en el Señor, estaban esperando esa promesa, los cuales, gloria al Señor, la recibieron. Entonces, cuando los apóstoles están allí explicándole a las multitudes que moraban en Jerusalén, el apóstol Pedro les dice: ustedes mismos fueron los que lo despreciaron. Él era el enviado, Él era nuestro Redentor, y ustedes mismos lo crucificaron, ustedes mismos le dieron muerte. Entonces dice la Biblia que se compungieron de corazón y surgió una pregunta con pánico, con angustia: varones hermanos, entonces nosotros ¿qué haremos? He aquí una respuesta del Espíritu de Dios en la boca de aquel evangelista internacional, porque habían de todas las naciones bajo el cielo. Aleluya: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, con un objetivo maravilloso: para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. Aquí está Dios nuevamente reconciliando al mundo. Allí está la humanidad nuevamente recibiendo el Espíritu de Dios. Allí está la humanidad nuevamente recibiendo ese poder para poder decir con autoridad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabanzas al nombre del Señor. El ser humano no puede por sí mismo vencer al pecado. El ser humano no puede por sí mismo vencer la dificultad. Aleluya. Muchos se conforman porque se saben el versículo de memoria. Muchos saben decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero no dejan de ser fornicarios, de ser adúlteros, de ser mentirosos, de ser borrachos. Aleluya. Muchos saben decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero he aquí, desmenuzando bien qué es morar bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente, es apartarse de todo mal. Pero la gente hoy día cree que con saberse estos textos bíblicos ya todo lo puede. No. El ser humano está vacío si no tiene a Dios en su vida. El ser humano, déjeme decirle, sin temor a equivocarme, con mucha humildad y mucho respeto, y el ser humano es un ser un muerto viviente sin Dios en su corazón. Es un muerto viviente sin el Espíritu de Dios en su vida, porque el Espíritu de Dios está dado para aquellos que se arrepienten, para aquellos que le entregan su vida a Jesucristo. Gloria al Señor. Yo viví esa experiencia, estimada, yo viví esa experiencia. Yo quería luchar contra las adversidades, yo quería vencer, no quería volver a cometer los mismos errores que me causaban daño a mí, a mi hogar o a mi familia. Pero era imposible, porque siempre era impulsado, conducido por los deseos del mal a cometer los mismos errores. Porque el diablo está bajo el maligno, el mundo está bajo el maligno, dice la palabra del Señor. Y el maligno es el diablo que tiene subyugada a la humanidad, impulsándola a cometer errores. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Así que, estimados, esta es la salida que tenemos en estos últimos tiempos, en el tiempo de la gracia. Yo no sé, estimado amigo, amiga, cuál será su dificultad. O estimado hermano, hermana, cuál será su dificultad. No sé, quizás
ha luchado tanto que está ya como dejando resbalar esa situación porque se siente impotente, incapaz. Yo quiero decirle que usted está en esa condición porque le falta, aleluya, lo que estamos recibiendo, los que estamos creyendo en ese nombre, y es el Espíritu de Dios para poder vencer. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Lo que sucede en la vida de la persona que se entrega al Señor, lo que sucede en la vida de aquella mujer, de aquel hombre, de aquel jovencito, aquella jovencita que se entrega al Señor, es algo extraordinario. Gloria al Señor. Empieza a fluir, aleluya, algo sobrenatural. Gloria al Señor. Ya nosotros soportamos las adversidades con poder, con autoridad, porque muchos se preguntan, el evangélico también se enferma, el evangélico también sufre dolencias, el evangélico también se muere. Claro que sí, somos terrenales. Esta carne no heredará el reino de los cielos, ni esta carne, ni este cuerpo, ni esta sangre. Aleluya. Entonces somos mortales. Obviamente que sufrimos también las adversidades, las consecuencias, los altibajos de esta vida, como los estamos enfrentando hoy día. Pero tenemos una diferencia, que no nos dejamos confundir por las adversidades. Tenemos una diferencia, que no nos agobia la dificultad, porque podemos decir confiadamente, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. ¿Y sabe por qué lo decimos? No simplemente porque memorizamos este versículo, sino porque lo tenemos impregnado en nuestra vida, lo tenemos impregnado en nuestra alma. Alabanzas al Señor. Ese nombre que es sobre todo nombre ha sido invocado en nuestras vidas. Y si no fuese así, ¿cómo ha marchado la iglesia del Señor hace más de 2000 años, donde ha pasado por edades oscuras de persecución, donde muchos de nuestros hermanos fueron mártires, pusieron su vida diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no tuvieron temor? Y esto no lo puede hacer una persona por sí mismo, no. Esto lo podemos hacer porque ese poder sobrenatural nos conduce a ser fuertes. Y esto no para ser mejores que alguien, sino porque el Señor nos ha escogido con un propósito maravilloso. Gloria al Señor. Entonces no es porque me sé el versículo de memoria que soy más fuerte. No es porque me sé el versículo de memoria que soy capaz. No. Vamos a mirar un versículo de la palabra del Señor, el Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan, el capítulo 1, el versículo 11 y 12 dice, o los versículos 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se está refiriendo a Israel. El Señor vino a rescatar a Israel, pero Israel lo despreció. Israel más bien lo persiguió. Alabanzas al Señor. Y como ellos no lo recibieron, aleluya, entonces dice la palabra del Señor en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, escuche bien, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabanzas al Señor. ¿Qué significa esto? A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio una autoridad. Dese de cuenta, estimado oyente, que no es por aprendernos el versículo y sabérnoslo y vivir de cualquier manera, sino que hay una regla según esta doctrina gloriosa de salvación. Alabanzas al Señor, que hay que creer en ese nombre maravilloso. Hay que creer en ese nombre y hay que recibirlo. ¿Para qué? Para ser llamados o hechos hijos de Dios. Así que estimada, estimado que estás allí escuchando y viendo este video, no sé si ya usted creyó, si ya creyó, gloria al Señor, si ya lo recibió, gloria al Señor. Si no lo has hecho, medita en esto. Eres criatura de Dios, mas no hijo. Porque entramos a ser hijos cuando creemos en Él y le recibimos a Él, dice la palabra. Esto no se lo inventó la Iglesia Pentecostal Unida. Esto está escrito por el Rey de la Gloria, por hombres llenos del Espíritu Santo, que ha permitido que nos dejara, aleluya, esta base fundamental para nosotros podernos guiar. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, estimado, yo te invito
para que tú también se unas a la iglesia de Cristo a decir: yo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo, ya no me interesa, aleluya, el mal comportamiento de mis hijas, de mis hijos, ya no me interesa el mal comportamiento de mi esposa, de mi esposo, porque ahora le voy a entregar mi vida a Jesucristo, voy a creer en ese nombre, voy a recibir ese nombre, voy a recibir el Espíritu de Dios, y ahora sí vas a poder decir con nosotros que todo lo puede en Cristo, porque también le va a fortalecer, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que los siervos no tienen derecho a heredad, los obreros no tienen derecho a heredad, pero los hijos sí tienen derecho a heredad. Un hijo sí tiene derecho, aleluya, a reclamar la herencia, pero un obrero, un asalariado, un siervo, un sirviente no tiene derecho a la herencia. Así que la herencia es el Espíritu de Dios que está dado. Por eso dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículo 12, aleluya, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, escuche bien, en que podamos ser salvos. No se puede ser salvo de otra manera sino en ese nombre glorioso. Por eso, cuando Pedro le dijo a aquellas multitudes: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y para que reciban el Espíritu Santo, dice la Biblia que como 3,000 personas se convirtieron ese día, creyeron y fueron bautizados en el nombre, porque es que fuera de ese nombre no se puede ser salvo. Estimado, eso dice la palabra del Señor. Hay que recibir el bautismo como dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo, y así recibimos la promesa del Espíritu Santo y así podemos ser fuertes. Tú me pudieras preguntarme en esta hora: ¿será que este predicador no tiene dificultades? Claro que sí. En mi familia se presentan a veces dificultades, en los negocios se presentan dificultades, pero eso a mí no me atemoriza. Alabanzas al Señor. Antes más retomo las fuerzas, aleluya. Antes más motivo a mi esposa, a mis hijos: vamos a orar por esta petición, vamos a ordenar estas peticiones, porque el Señor dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, aleluya, delante del Señor con acción de gracias. No me asustan las dificultades, porque el que todo lo puede está fortaleciéndome a mí, está fortaleciendo a mi familia, está fortaleciendo a la iglesia y está, aleluya, ofreciendo oportunidad para todo aquel que quiera. Gloria al nombre de Jesús. Así que les invito, estimados, les invito para que entreguen su vida al Señor Jesucristo. Les invito, gloria al Señor Jesús, para que le reciban en sus corazones. Alabanzas al nombre de Jesús. Deseo que el Señor, aleluya, añada bendición a esta palabra, allá en sus corazones, allá en sus vidas. El Señor Jesucristo me les bendiga de una manera muy especial a todos y a todas. Amén y amén. Gloria a Dios.